¿Cuál es el origen del ego y para qué sirve? ¿Por qué nos alejamos de Dios en un primer momento? Por mensos, jaja, gracias. Pues a lo mejor por traviesos. Nos pusimos cachondones, traviesos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si pudiera salir del abrazo de Dios, de la fuente inconmensurable de amor infinito? ¿Qué pasaría si... Bueno, ustedes han visto esos videos que salen en YouTube y hasta hay películas, por ejemplo, el What If, el universo What If de Marvel. O sea, ¿qué pasaría si el Capitán América fuera mujer? ¿Qué pasaría si Hulk no tuviera ese cambio abrupto de emociones y no se pusiera verde, sino rojo? ¿Qué pasaría? O sea, como a nivel de imaginación. Pues a lo mejor el Hijo de Dios también. ¿Qué pasaría? Muy típico, Melissa, de... ¿Te has imaginado qué pasaría si nos ganáramos la lotería? Y el amigo o la amiga te dice, ay, pues no sé, yo lo que haría sería inmediatamente pagarle todas las deudas a mamá, a papá, comprarles una casa y también irme de viaje, poner una fundación de perritos. Uy, sí, y se empieza a descoser, ¿no? Tú nada más le dices, ¿te imaginas si tú te ganaras la lotería? Y el otro se va como media sí, como hilo de media. ¿Ah, sí? No, yo haría esto y aquello, pero luego me enojaría porque seguramente uno de mis hermanos, que es bien abusador, ya me hubiera quitado todo el dinero y yo estaría metiéndolo a la cárcel y todo lo que tuviera. Y tú, párate, cabrón, espérate, nada más te pregunté qué pasaría y ya me estás haciendo el universo de lo que pasaría. Pues si así somos de exagerados, imagínate más el Hijo de Dios, cuando de pronto, ¿qué pasaría si pudiéramos estar fuera de Dios? Y el Hijo de Dios, pues se haría un Big Bang, estarían todos los universos allí, llegaría uno de tantos que será el planeta que llamaríamos Tierra, y en la Tierra estaríamos de pronto como seres humanos que, no, o sea, el Hijo de Dios se empezó a atascar el marrano, imaginándose mil cosas, pero, ¿qué digo mil? Miles de millones de cosas, situaciones, probabilidades estocásticas sobre cada uno de esos elementos. No, o sea, pinche hijo de... Se fue como gorda en tobogán, se fue como hilo de media, se fue como cuchillo caliente en mantequilla al tiempo, así. Pero no hemos respondido qué es el ego. Vámonos. Afortunadamente, esta pregunta es muy común entre los estudiantes del curso de milagros. Y afortunadamente, el curso de milagros la clarifica. Afortunadamente digo porque hablar de ego en este mundo es hablar de todo lo que te imagines, porque cada quien le da su significado. Ya no sabes si ego es vestirte de un color. No sabes si ego es parte de tu visión psicológica del mundo. Ya no sabes si ego es una situación energética o chamánica. No sabemos. O sea, hoy en nuestro mundo, una de las palabras más sabroseadas, prostituidas, llevadas por todos lados, bajo cualquier tipo de bandera, desde los espirituales, la autoayuda, los filósofos psicológicos, los curas, los papas, todo mundo hemos ocupado esta palabrita como se nos antoja, todos. Por lo tanto, lo que ocurre, amiga, es que cada quien le da un significado. Y entonces empezamos a estudiar el curso de milagros y vemos que la palabra también aparece allí. Pero luego que preguntamos, pero es que yo sabía que el ego es otra cosa. Entonces tenemos que ir directamente a la clarificación de términos y bendito sea Dios, gracias a San Juditas Tadeo, Jesús se dignó a escribir una descripción del ego. Gracias. Qué chido. Dice, el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un sueño. Nunca es una realidad, ni tampoco es una
verdad en tu vida. Solo es un sueño. Los sueños son como imaginaciones. Pero también se define al ego como un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. O sea, estamos hablando de que ego en el curso es un pensamiento de separación del amor y un deseo de ser como no eres. ¿Qué? Especial. Ego es el deseo de ser especial, porque eso no lo eres. Ego es el deseo de ser un hombre o una mujer únicamente como una realidad, porque eso no eres. Ego es desear resolver todo con la muerte, porque crees que la muerte te da descanso, y eso es lo que no eres. Ego es desear sanar tus emociones para sanar tu vacío, y eso tampoco eres. Y así podemos empezar a ver, sobre todo con lo que Dios no creó en ti. Todo lo que Él no creó y tú aceptas como realidad, podemos nombrarlo como ego. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. La realidad es Dios. Dios no crea el ego. Es tan solo un nombre que se le da a algo que parece ofrecernos opciones. Le damos ese nombre solo para que nos ayudemos a entender que es como un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. O sea, es como para mantener una inmortalidad en el nombre, pero no en la esencia. El ego viene desde las generaciones del pasado. Es como hacerle una historia. Pero ¿qué es el ego en realidad para el curso? Pues no es nada, querida amiga. Aquí tenemos el latigazo. Yo que siempre pensé que el ego era mi psique, que el ego era mi enojo, que el ego era mi identificación humana, que el ego era... Yo que siempre pensé esto, pues resulta que el curso viene y me da un latigazo. Y me dice, ni mergas, perdón, ni madres. Bueno, dice, no, así no es. El ego no es nada. No es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Parece. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. El ego en el mundo parece real por las formas en las que se manifiesta. Tú dirás, ¿cuáles son esas formas? El cuerpo es una manifestación de la creencia del ego, porque plantea una separación entre unos y otros. La muerte es una manifestación del ego, pero también el nacimiento físico es otra manifestación del ego. Muchos hablan de que la muerte es una ilusión, pero también el nacimiento físico lo es, porque todo este mundo no es una existencia para Dios. Todos los procesos que ocurren en este mundo, todos son ilusorios. Parecen reales porque se manifiestan de esa manera como una supuesta realidad. Pero aquí dice, el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, no podría vivir dentro de una forma, en un mundo de formas. Como ya hemos dicho, el cuerpo es una forma, pero el Hijo de Dios es espíritu. Somos el Hijo de Dios. ¿Pero qué hacemos con el cuerpo? Pues lo único que hace el curso es decir, date cuenta que esa no es tu casa. Porque si crees que es tu casa, estarías aceptando un pensamiento ego. No eres ego, tú eres el Hijo de Dios, pero usas ego para olvidarte que eres el Hijo de Dios. No es lo mismo decir, es que yo tengo al Espíritu Santo y tengo al ego, los dos conviviendo como hermanitos, a decir, yo solamente tengo al Espíritu Santo. Cuando no pienso con el Espíritu Santo, parece que el ego se muestra. Parece, pero el error de muchos estudiantes es creer que tienen las dos cosas al mismo tiempo y que a veces están peleando, ¿no? El ego con el Espíritu Santo, y a ella le empiezas a poner cara al ego, lo ves como si fuera un labubu. ¿Conocen los labubus? Pues imagínate, pinche labubu, como el ego,
y a una palomita blanca como el Espíritu Santo y piensas que la palomita le está dando de picotazos a la bubu y el bubu lo va a morder. O sea, estas fantasías están en nuestra mente porque queremos darle forma a los pensamientos. Un paréntesis. ¿Te imaginas pensar sin formas? Latigazo. Atrévete a pensar sin que haya una asociación de forma en lo que piensas. Por ejemplo, yo te digo, piensa en el perdón y inmediatamente podrías pensar en dos personas que se abrazan. Bueno, esas son formas. Quita esa forma y piensa en el perdón. Bueno, el curso nos va a enseñar a ese que se llama pensamiento abstracto. El pensamiento concreto es parte del ego. Es un sistema de pensamiento concreto, con forma, color, con ejemplos. Por ejemplo, podemos decir cada vez que damos ejemplos, estamos utilizando al ego porque el ego separa una cosa de otra. Entonces, un ejemplo es la separación de algo mucho más amplio. Si yo te explico qué es una manzana roja, la tengo que separar de todas las demás manzanas, que hay también la amarilla, o manzanas podridas, manzanas, o incluso del propio árbol. Así que los ejemplos son un efecto del ego, pero el curso los usa, y nosotros también, porque no le estamos dando el enfoque del ego, sino el enfoque del Espíritu Santo. Bueno, para que no se nos vayan las cabras al monte, regresando. El ego no es nada. Solo es una idea de lo contrario a lo que somos. No forma parte de ti el ego, a diferencia de lo que el psicoanálisis propone. Sigmund Freud planteaba que el ego es inherente al ser humano. Todo ser humano tiene un ego que va desarrollando a lo largo de la infancia y ya cuando es adulto ese ego puede estar más o menos equilibrado. Para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el ego era una cosa real, al menos así lo quería él plantear, algo real. Para el curso de milagros, como nunca se nos define que somos humanos reales, el ego no forma parte de nosotros. Siempre se nos está diciendo, somos espíritu, hijo de Dios. Y, como hemos leído aquí, el hijo de Dios no tiene ego. Así que esto no lo podemos empatar con Sigmund Freud. No podemos ir al psicoanálisis y encontrar en el aparato psíquico de Freud y de Carl Jung al ego que empate con la mente recta o la mente no recta del curso de milagros. Por eso, otro paréntesis. No querramos explicar el modelo mental de curso de milagros con el psicoanálisis. Son cosas distintas. Simplemente el tratamiento del ego es diferente en uno y en otro. Cuando hablamos de ego, en el curso de milagros tenemos que ir a esta definición, no a la del psicoanálisis, no a la de Carl Jung con que tienes una sombra, la tienes que abrazar porque la sombra es tu parte negativa y tenemos un ego inconsciente colectivo. Eso no viene en el curso de milagros y puede causar más confusión. Es mejor hacer a un lado ese concepto de ego y ver desde el curso de milagros lo que se nos propone. No hay un ego inconsciente colectivo en el curso de milagros. No hay así, no sería apropiado explicarlo de esa manera. Solamente es un sueño de lo que en realidad eres. Tan sencillo. Pero hay un opuesto al ego. Es otro sueño que se llama milagro. Un milagro sería soñar con lo que sí eres. El milagro es lo opuesto al ego. Dios no es lo opuesto al ego, es el milagro. Por eso estudiamos un curso de milagros para trascender al ego. Otra diferencia enorme entre la psicología y el curso de milagros, sobre todo la clásica. En psicología clásica, tú a huevo vas a vivir con el puto ego. Tienes a huevo que aprender a dominarlo, a mediarlo, a relacionarte con otros egos. Eso es la visión psicológica. Tú se lo dices a un psicólogo y te va a decir, claro, tienes que adaptarte a los procesos del ego. Claro, porque esa es la psicología, su explicación. Pero en el curso de milagros, latigazo. No debes vivir con ego.
Debes vivir con amor. El objetivo del curso de milagros es trascender al ego. No se trasciende con la muerte, como lo vería tal vez parte del psicoanálisis. Se trasciende con el perdón porque estamos hablando de otra cosa con el nombre ego en el curso de milagros. Ego es un pensamiento que niega a Dios. Cuando dejas de negar a Dios, ya trascendiste al ego, aunque todavía veas personas aquí. Porque yo he visto compañeritos bien chingüengüenchones, facilitadores, complicadores, que no sé por qué se les da por decir que solo trasciendes al ego cuando te pelas gallo, cuando te mueres. Y yo, chinga, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de Freud, psicoanálisis? ¿Estás hablando de un aspecto de la neurociencia, donde tal vez al ego lo puedas meter en una neurona? ¿De qué estás hablando, no? No, es que el curso de milagros, el curso nunca plantea que la muerte es la muerte del ego, sino que la trascendencia del ego es el perdón de no amarte. Cuando te amas, aunque sea un momento, has trascendido al ego, pero luego vuelves a elegir al ego y parece que lo estás experimentando. O sea, el ego, en este sentido, es una elección que haces. No es algo que vive en ti y que vas a tener que aprender a moldearlo. No en el curso de milagros. Más bien es una elección que tienes frente a ti. Y es una elección que tomas, y entonces actúas como sustituto del amor, o la sueltas y tomas al amor y actúas milagrosamente. O sea, ego es una decisión. ¡Pum! Otro madrazo. Pero aquí es un madrazo fuerte. Porque para el psicoanálisis, el ego no es decisión. Lo tienes, te lo tragas con patatas, es tuyo el ego. Pero en el curso de milagros dice, no, tú naciste sin ego porque tú no naciste en este mundo, tú naciste en el espíritu. Otro chingadazo. ¿Cómo que yo no nací aquí y lo que veo? Estás viendo una ilusión, puta, otro chingadazo. Y la ilusión, ¿por qué la veo? Porque crees que Dios no te ama, puta, otro chingadazo. Y entonces, ¿por qué tengo ego? No tienes ego, otra chingadazo. ¿Cómo que no tengo ego? Todos los facilitadores me dicen que soy puro ego. Pues también pendejos. Están pensando en otra cosa. Perdón. Así que el milagro es lo opuesto al ego. Y solo en el milagro observamos lo que era el ego. Por ejemplo, aquí hay cosas más puntuales. Donde antes había oscuridad, ahora ves luz. ¿Qué es el ego? Pues la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes parecía haber oscuridad. Cuando hay luz, no hay oscuridad. Cuando hay milagro, no hay ego. ¿Te das cuenta? Cuando hay milagro, no puede haber ego. Lo has trascendido. Si tú eres un estudiante que obra milagros, en el momento del milagro, en el miracle time, en ese momento, el ego se apagó o no lo estás usando. El ego es de uso. Entonces, estudiar un curso de milagros es para usar al milagro en lugar de usar al ego. Se acabó, sencillo. No porque lo diga yo, pues aquí viene. Podemos deducir de todo esto que estamos leyendo que no pueden estar dos estados simultáneos entre el ego y el milagro. O está el ego o está el milagro. Pero yo puedo elegir. No tengo que educar al ego porque no es un escuincle. No tengo que cambiarlo, solo tengo que dejar de elegirlo. Ya para terminar, el ego es la Coca-Cola de 3.5 litros que tienes frente a ti. El Espíritu Santo es el agua de la vida que tienes frente a ti. Se acabó. ¿Cuál te conviene? Pues alguien dirá la Coca-Cola. Pues atáscate, marrano, que hay lodo. Tómate la Coca-Cola. Pero no te quita la sed. Tienes más sed. Luego te empiezas a quejar de los dientes. Te duelen. Se pican los dientes. Se empiezan a destrozar tu estómago. Bueno, todo lo que sabes que la Coca-Cola puede hacer a tu organismo. La primera pregunta es, pues, deja de tomar Coca-Cola. Pero si tú dijeras, es que la Coca-Cola es parte de mí, no la puedo dejar. Hay adicción. Somos a veces, en ese sentido, como unos adictos al ego. Parece que no lo podemos dejar porque nos está ofreciendo cosas.
¿Se puede trascender al ego permanentemente teniendo un cuerpo? Claro que sí, pero de acuerdo al curso de milagros, de acuerdo a la explicación del curso, no a la del psicoanálisis. Todo depende. Desde el curso de milagros sí, siempre y cuando definas al ego como un pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes dejar de pensar ese pensamiento, así como puedes dejar la Coca-Cola de tomarla y empezar a tomar el agua que te sacía la sed. También puedes dejar de pensar al ego o los pensamientos de ataque y pensar los pensamientos milagrosos y trasciendes al ego, por lo menos en ese momento, porque en el siguiente momento podrías otra vez como traviesa, como traviesita, pues otra vez al ego, ¿no? Que sería parte de la pregunta que me haces. ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿O por qué nos alejamos de Dios? Pues por traviesitos, por andar ahí como, pues, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es el origen del ego? Ninguno, no tiene origen. Nadie lo creó, lo inventamos. Y no es lo mismo crear a inventar. Los inventos tarde o temprano se acaban. Las creaciones serían eternas. Entonces, puntualmente, ¿cuál es el origen del ego? Ninguno, no existe. ¿Para qué sirve? Disculpen, de la calle, el barrio. ¿Para qué sirve el ego? Para nada, en el curso de milagros. En el psicoanálisis, el ego sí te sirve para que pueda ser un animal racional, que pueda conducirse con otros y pueda tener entonces su proceso individual, será un individuo. Sí, la explicación de la psicología con el ego sí le da un propósito, pero en el curso de milagros no sirve para nada, para nada. Para nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos usando o solamente ratitos? Con eso podemos ver, querida Melissa, que al final es muy importante, queridos chingüengüenchones, altamente recomendable que se pasen por la clarificación de términos. Es más, deberían cuando estén leyendo el texto del curso de milagros, cuando estén allí viendo a los facilitadores, dando su super mega explicación cuántica, chamánica, emocional, huellas de la infancia, constelaciones y todo lo demás sobre el curso de milagros, estar a la mano, tener a la mano esta clarificación de términos, para que cuando ese amiguito chingüengüenchón del facilitador nos esté hablando de la mente o del espíritu, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? No estés confundiendo el mole con el pozole. Cuando te esté hablando del ego, espérame tantito, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál ego? ¿Estás hablando del ego como una descripción de la filosofía, una descripción de la religión, una descripción de Freud, una descripción de Nietzsche o una descripción del curso de milagros? Porque todos son diferentes. ¿De cuál me estás hablando? O cuando me estés hablando acerca del perdón, espérame, ¿de qué perdón? Del perdón cuántico, del perdón, ¿cuál otro? Del perdón, del verdadero, del perdón no dual, ya sacaron la mamada del perdón no dual, ¿de cuál me estás hablando? ¿Del perdón de curso de milagros? Bueno, pues aquí el perdón es el medio que nos lleva a Dios. De la percepción verdadera y del conocimiento, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué quieres decir con eso? Etcétera. Entonces, definiciones para entendimiento. Definiciones. Define de qué me estás hablando para que yo pueda entenderte mejor. Así que, chiquitines, pidan definiciones a los profesores chingüengüenchones. ¿De qué define eso que me estás diciendo, amiguito? Defíneme qué es el sentir. Defíneme qué es ese ego. Defínelo, por favorcito. Porque si no, mezclamos el mole con el pozole. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto.